He puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, las que nos rompió la vida, la lluvia y la ventolera de nuestra dura derrota. Rota permanece aquella que levantamos al cielo, pensando que la justicia crecería como un vuelo de gaviotas en el mar. Me llamo Mercedes Abril Alonso, tengo 83 años, nací en el año 33, con lo cual cuando estalló la guerra civil, pues tenía todavía 2 años. Mi padre era Rafael Abril Abo, era jefe de estación de Clares de Ribota. Y anteriormente estuvo trabajando en Calatayud como factor autorizado. Mi madre, Eusebia Alonso Pérez, se fueron a vivir allí porque se casaron en el año 31. Mi madre era de Valladolid, mi padre de Alicante, los dos jovencillos, porque cuando estalló la guerra civil, mi padre tenía 29 años, mi madre 27, pero como mis abuelos eran también de Renfe, pertenecían a Renfe, pues un traslado que hubo a Valladolid y que dio lugar a que se pudiesen conocer mis padres. Bueno, al final pues mis abuelos volvieron a Alicante por jubilación y como mi padre se quedó solo, se ingresó en Renfe, pues para no estar solo, que vivían entonces ya en Burgos, se casaron y les destinaron a Calatayud. En Calatayud pues vivieron pues 5 años estupendamente. Vivían allí muy felices. Lo único, bueno, tuvieron un niño anteriormente, el primero, que tuvieron la mala suerte de que un pelotazo y el niño no salió adelante. Y luego después pues ya nací yo en el año 33 y pues muy contentos, pero a mala suerte un traslado. Traslado sí le subían de categoría, pero le llevaban a un pueblo que maldita sea la hora que fue, a Clares de Ribota. No obstante, pues bueno, pues ellos vivían allí los dos, pues bien. En el año 36 esperaban un tercer hijo. La cosa ya se empezó a poner mal desde el momento que se declaró la guerra civil y bueno, pero dentro de ello pues vivía. Pero al ser jefe de estación, pues él no pertenecía a ningún partido. Bueno, mejor dicho, sí pertenecía porque les hacían entonces que perteneciesen a algo. ¿Como sindicados? Sí, sindicado. Entonces él pertenecía al Partido Socialista. ¿Cómo podía? A él le gustaba eso, pues le pertenecía, porque... Pero ni más ni menos. Allí lo mismo hablaba con el cura que con todos. Tenía amistad. Pero bueno, a lo que vamos. Llegó el día 17 de septiembre y mira por cuánto ese día no estaba en esos momentos de servicio y habían ido a dar una vuelta por allí, por el pueblo, los alrededores, cuando a las 10:30 de la mañana se presentó un camión
con guardias civiles y de Falange. Preguntaron por él, como no estaban, fueron a llamarnos, y entonces mi padre me cogió a mí en brazos, creo, y me subió delante porque mi madre, como ya estaba fuera de cuentas, pues no podía ir a la misma velocidad. Por lo cual yo no recuerdo, pero fui la que fui testigo de lo que sucedió allí en esos momentos. Mi padre tenía un brazalete porque le habían, lo que llamaban entonces, o sea, pertenecía, no me sale ahora exactamente la palabra, es que era militar, le habían militarizado, porque en los años que tenía hubiera tenido que ir a la guerra. Pero al pertenecer a Renfe, pues entonces estaba militarizado, pero cumpliendo el servicio en Renfe. Cuando llegamos allí, pues le trataron de muy mala manera. Llevaban ya a otra persona para el puesto de él, y lo que sí, que cuando llegó mi madre oyó decir: si dice una palabra más, aquí mismo le pego un tiro y le quedo en el sitio. Las cosas ya se sucedieron pues como es lógico. Como vivíamos allí mismo en la estación, mamá me cogió a mí, se subió a la casa la encontró, todo lo habían tirado, colchones y todo por el suelo, se llevaron lo que les pareció, pero mi madre no le importó, se bajó corriendo en cuanto pudo a ver a mi padre, y llegó el momento que se lo llevaban. Se abrazaron, no la dejaron casi ni abrazarse. Adiós, adiós. ¿Dónde le llevan? ¿Dónde le llevan? Ahora viene. Ya no volví a verle más. Entonces estábamos solas, mi madre y yo. Yo 3 años recién cumplidos, porque les cumplo el 4 de septiembre y esto fue el 17. Mi madre fuera de cuentas, por la tarde se puso ya de parto, pasó toda la noche sola de parto con la señora que la iba a hacer las labores de la casa. Esa es la que tuvo compasión de ella y estuvo con ella. Pero toda la noche sola. Cuando fue al día siguiente el médico, que no la tocaba, que era otro, el niño venía en malas condiciones, dijeron, total, que metieron mano, el niño nació de mala forma y a la media hora de nacer empezó a ponerse morado y a quejarse, le habían destrozado la cabeza al sacarle. Y vivió 10 días. La dijeron que era mejor que muriese porque si vivía iba a quedar, que no valdría para nada. A los 2 días de estar en casa, bueno, mamá enseguida avisó a sus padres aquí a Valladolid y fueron mis abuelos. Y entonces, pues con unos amistades que teníamos muy como de familia en Calatayud, a través de ellos supimos que estaba detenido en Calatayud. Y aparte de eso, es que a los 2 días recibió mi madre unas tarjetas diciendo que estaba detenido en Calatayud,
que le mandase algo de dinero y le mandase mudas. Y con los amigos esos que teníamos se lo envió mi madre. Sí iban a verle todos los días, pero no le llegaron a ver nunca. Así estuvo hasta el día 22. El día 22 recibe una última tarjeta, que son 4 en total, y cuando recibe la última tarjeta la dice: te escribo todos los días para que estés más tranquila, cuida de los niños y, en fin, ya no volvemos a tener más noticias de él. Que la última carta a contestación de eso que escribe mi madre la es de vuelta y en el remite la pone salió. Entonces salió. ¿Dónde? En el periódico con el Correo Bilbilitano del día 23 o 24 sale, y entre los muchos presos detenidos figura el nombre de mi padre, en el cual dice que ha donado para el Estado un sello de oro y dinero, 2,50. Eso sale en el periódico. Las amistades entonces nos dicen que en aquellos días todos los que les mataban a las puertas del cementerio y les tiraban a una fosa. Fosa que yo, cuando yo fui mayor, fui por 2 veces a la fosa. Le llevé flores una vez y cuando me casé volví a llevarle flores en el año 58. Cuando me enteré posteriormente, me dijeron: les han sacado todos de aquí. Les han llevado al Valle de los Caídos. No pidieron consentimiento a nadie. Los llevaron como y cuando quisieron. Años después de saber yo esto, escribí al Valle de los Caídos. Y sí, me contestó el abad. Me dijo que el nombre de mi padre no figuraba, pero que no pensase que no estaría allí, porque con la fecha que me dice fueron llevados 3 camiones de Calatayud, enterrados allí, pero que no me preocupase porque cuando llegaban les decían una misa. Bueno, en cuanto a nosotros, el niño murió, pero antes de morir el niño, el señor cura fue a bautizarle a casa. Porque como el padre, según años después, yo enseñaré después, el padre era un ateo, no estaban casados y todas estas cosas, pues, en fin, él iba a bautizar al niño. Entonces ya, pues, como vivíamos en la casa que pertenecía a la estación, tuvimos que dejar la casa. Al día 11 de octubre volvíamos para Valladolid con mis abuelos. Al pasar por por Burgos, la dieron en una liquidación de 17 días trabajados por haber dejado voluntariamente el trabajo y sin indemnización de ninguna clase, porque había sido voluntario. O sea, fue a la calle. Vinimos a Valladolid. Mis abuelos en sus momentos estuvieron en buena posición,
pero en aquellos tiempos tenían 6 hijos y se les tenían en la guerra. Con lo cual, no tenían nada. Entonces, pues, de primer momento, pues, vivimos como pudimos. Luego ya mi madre, pues con muchas lágrimas, se puso a coser capotes para... La daban una miseria, pero ella tenía que sacar dinero porque tenía una hija. Y así pues fuimos, entre poca ayuda de mis abuelos, poca ayuda de ella y eso, fuimos tirando para adelante. Entonces, pues, luego murieron mis abuelos enseguida. ¿Y qué iba a hacer mi madre? Se puso a lavar, a planchar para el Instituto de Higiene. Y la mujer, con todo su trabajo y con toda su cosa, me dio una pequeña carrera. Orgullosa ella y orgullosa yo de mi madre. Yo, niñez, no tuve miedo, mucho, porque en cuanto mi madre se separaba de mí de algo, yo tenía un miedo, era pavor, porque me creía que ya no la iba a ver como a mi padre. Y estuve desde los 3 años hasta los 6 años de luto. Y mi madre, claro, de luto. Yo la veía llorar mucho a mi madre, la veía sufrir. Entonces, si una criatura chiquitina se da cuenta, ha perdido a su padre, oye de decir que le han matado, no se puede hablar, no se puede decir, la ves llorar a tu madre, la ves pasar calamidades, y eso es una niñez. Mi madre ya no volvió a ser ella, porque no. De momento nada, yo ya estaba casada cuando entró la democracia. Pusimos una agencia de viajes, con mucho trabajo y mucho esfuerzo de todos, pues no nos fue mal cuando entró la democracia. Entonces, pues hablando con mi familia de Alicante, pues hay una sobrina que estudió y hizo de archivo. Y a través de ella empezamos a buscar por todos los sitios a llamar. Por donde llamásemos, desconocido, nadie sabe nada. No sabía nadie nada. Y como no sabía nadie nada, pues ya el marido de mi hija, la pequeña, un día se le ocurrió, pues que oyó hablar de arma de aquí de y escribió. Y ya empecé a moverme en esta otra forma. Y ya empecé pues a Arico. Con Arico me dijeron que había una concentración, que iban a ir al Barranco de la Bartolina. Y allí conocí. Y a través del Barranco de la Bartolina, pues empecé a tener amistades. Porque luego después, con mi periódico que yo tenía y demás, pues las hermanas Calahorra y demás fueron compañeros de mi padre, porque vienen juntos. Y bueno, pues
Poco a poco se fue abriendo un poco más el camino, conocí a Nacho Medina, fue con el primero que hablé, hizo un libro y él es el que me proporcionó los papeles que tengo de las denuncias de mi padre, porque a mi padre le volvieron a denunciar a los 2 años de haber muerto. Le sancionaban para pagar 1.500 pesetas. Lo único que como no estábamos allí, pues no dieron con nosotros. El señor cura se dejó decir, luego después lo supimos por los amigos que teníamos allí, cuando se enteró que nos habíamos venido, que por qué nos habían dejado venir. Que tanta culpa tenía el marido como la mujer. Mi prima esta de la que tengo, esa fue una vez al Valle de los Caídos y llegó hasta la puerta donde están, pero no la dejaron entrar. En principio, que nos dejaran sacar a los nuestros. Y segunda parte, que hicieran ahí como un museo, pero para hacer el museo, claro, no tendrían que estar ni Franco y si quieren, pues sí, para que el día de mañana supieran lo que pasó allí. Lo que pasó allí. No quería que me le llevasen, ya que me quedaron sin él y no pude conocerle. Tuve que criarme sin él. Le eché mucho en falta porque cuando yo era una niña, yo veía los padres de otros niños y yo pensaba en el mío, pero me lo callaba. Pero yo decía, ¿y mi padre? Y le he ansiado siempre. Yo no he tenido esos consejos que un padre puede dar, unas caricias, unos besos. Yo no, yo he carecido de ello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo de malo? ¿Cumplir con su deber? Pero bueno, no tenemos derecho a cada uno pensar lo que queramos siempre y cuando no hagamos daño. Porque yo no me importa que sean de lo que sean, siempre y cuando no hagan daño. Yo no me importa, siempre y cuando no hagan daño. Que los años se pasan, que yo prometí a mi madre cuando se estaba muriendo que haría todo lo posible y que yo sería feliz si conseguiría antes de morir sacar los restos de mi padre de allí. Lo que sí que tengo hecho es el ADN. Por si acaso, y puesto que soy la hija directa, lo hice por si acaso. Pero que yo, si en algún momento me ha apetecido ir a poner unas flores, que pueda ir a ponerle unas flores, igual que puedo ir con mi madre.